Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Perashá en nuestro año 5784. La Perashá de esta semana, Perashá Mishpatim, y vamos a continuar profundizando este año en ella, y dice así: Be'ele המשפטים אשר תשים לפניכם, כי תנא עבר עברי 6 שנים יעבור, ובשביעי יצא לך שכינה. אם בגפו יגור בגפו יצא אם בעל יתשחו, ויצא אשתו עמו. Y estas son las leyes que colocarás ante ellos. Si adquieres un siervo judío, durante 6 años servirá, y en el 7º saldrá libre, sin cargo. Si solo viniese, solo se irá. Si es marido de una mujer, se irá su mujer con él. Y aquí estamos viendo cuando empieza la expresión de esta Perashá Ashavua, BL. Y estas son las leyes. La expresión y es lo que nuestros sabios entran en discusión, porque evidentemente cuando aparece esta justaposición y aparece y en el medio de todas estas cosas, hay algo que vino antes y después viene esto. O sea, hay una situación ahí que está clara cuando se estudia la Torá, que lo último que vimos en leyes con respecto a la Parashá anterior, en Parashá de Yitro, son los 10 mandamientos. Y esta y significa de que además de los 10 mandamientos, Hashem también dio estas leyes que aparecen en la Perashá Mishpatim. La Perashá Mishpatim tiene 53 mifá. Y sabemos que toda la Torah tiene 613 mifot. Y por eso es que aparece esta expresión y estas son las leyes. Leyes que todas vienen del mismísimo Hashem. Todo lo que está escrito en la Torá fue otorgado por Hashem y Moshe lo escribió. Leyes delante de ellos. ¿Qué significa que colocarás ante ellos? Porque es una expresión muy específica. Colocar delante de ellos o ante de ellos significa de que estas leyes se deben simplificar y se deben hacer comprensible a la persona. No es sencillamente dictar una ley y ya, y que si quien lo entendió, y quien no lo entendió, no lo entendió. Significa que estas leyes hay que dárselas de una manera al pueblo que pueda entenderlas, que pueda realmente aplicarlas, que pueda realmente vivir en el espíritu de la ley. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Porque hay leyes que son complejas, evidentemente. Todo sistema legal tiene leyes complejas y tiene detalles dentro de esas leyes. Dentro del judaísmo eso existe. Y solamente una persona entendida puede llegar a poder simplificar y a poder explicar de una manera didáctica y de una manera realmente pedagógica para poder transmitir lo que dice la ley para que pueda ser cumplida. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Aquí entra entonces una gran pregunta que se hace en nuestros sabios con respecto a la propia Torá, que los sabios se basan principalmente en dos opiniones. La primera opinión es de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael plantea en el Talmud de que Moshe recibió la Torá completa en el momento de que fue entregada en el monte Sinaí. No solamente recibió los 10 preceptos, los 10 mandamientos, sino que también recibió toda la Torá.
Y en su ascenso al cielo, él ya sabía todo lo que iba a suceder porque ya había recibido toda la Torá como tal. Y esa es lo que establece Rabí Ishmael con respecto a lo que él cree. Sin embargo, Rabí Akiva plantea de que la Torá fue dada por momentos y que en un momento determinado Hashem en el monte Sinaí da los 10 mandamientos, después en otro momento Moshe obtiene otra revelación divina y obtiene más preceptos, y así a medida que iba pasando las cuestiones en el desierto, iban apareciendo más mandamientos otorgados por Hashem y más cuestiones que iban sucediendo de manera progresiva. Y esto es una de las cuestiones interesantes, y entonces los sabios se preguntan, bueno, si la cuestión es así, entonces, ¿quién escribió la última parte de la Torá? ¿Por qué esta pregunta? Porque en la última parte de la Torá, en Betzot Berajá, los versículos que se establecen aquí vienen a decir la expresión Vayamet Sham Moshe ver Hashem veres Moab al pi Hashem ויקבור אותו בגבי בארץ מואב מול בי פאור ולא ידע איש אל קבורתו עדך יום הצן. ¿Qué significa esto? Y murió ahí Moshe, el siervo de Hashem, en la tierra de Moab por boca de Hashem. Lo enterró en la hondonada, en la tierra de Moab, frente al Beit Peor, y nadie sabe dónde está su tumba hasta el día de hoy. Esto está escrito en los 8 últimos pesukim que establece en el Sefer Torah, en la Parashá Betzot Berajá. Estamos viendo de que si Moshe escribió la Torah, entonces, ¿cómo fue que escribió que Moshe murió y que fue enterrado aquí y todas estas cosas si él estaba muerto? O sea, estos últimos 8 pesukim es la duda, el zafet que aparece dentro de la Gemara. Y entonces la primera respuesta que se da a esto es que Moshe escribió esto y ya lo sabía. Moshe conocía todo lo que iba a suceder y que entonces lo escribió con lágrimas en los ojos, y tuvo que escribirlo porque era lo que faltaba del Sefer Torah para terminar esos 8 pesukim que vienen después, donde habla de su muerte y de su entierro y todas esas cosas, y tuvo que escribir su muerte y su entierro antes de que sucediera. Y eso estaba dictado por Hashem así. La segunda explicación, nos dicen nuestros sabios, para estar en concordancia con Rabí Akiva, que estos últimos 8 pesukim no los escribió Moshe, los escribió Yoshua ben Nun, y que por lo tanto, cuando murió Moshe, él le agregó estos 8 pesukim, que eran lo que faltaba, y que entonces así fue que ocurrió la muerte como tal de Moshe, sin haber escrito esta última parte de la Torá. De acuerdo a la opinión de Rabí Ishmael, ya recibió el Sefer Torah completo en el monte Sinaí, pero no se lo mostró al pueblo. No le dijo nada al pueblo. El pueblo reaccionó como ya estaba escrito ahí, pero él no se le mostró nada al pueblo. Y después fue de que apareció y se lo mostró al pueblo al final de sus días. La segunda opinión de Rabí Akiva, que fue dada poco a poco, y ya vemos las variantes que tiene con respecto al final como tal. Estas cuestiones son recogidas en un libro que se llama también Roca Merkajá. Es un libro que no está impreso, está en manuscrito. Los rabinos no dieron luz verde para imprimirlos, porque este libro contiene muchas polémicas y muchas discusiones que son muy profundas, y porque por lo tanto pueden traer muchas cuestiones en las cuales puede haber
pensamientos y cosas que los rabinos no quisieron llevar al pueblo de Israel, y entonces dejaron es mejor no imprimir este manuscrito, y así se quedó. Pero es importante también siempre llevar un poco más y conocer un poco más de estas cuestiones. El Talmud establece que estas leyes son de saber, o sea, la vas a ordenar. Y kasim, que significa, que está aquí la palabra tasim, imponer, y la colocarás, de poner sobre ellos. Y todas estas leyes, por supuesto, que tienen un orden lógico, van a seguir un orden lógico, así como nosotros tenemos en el Talmud el Daf Yomi, estudiamos una página del Talmud diariamente. También en la Torá las Mishvah tienen un orden lógico, y todo estudio tiene un orden lógico, y tiene recursos, por supuesto, mnemotécnicos para poder apoyarnos y acordarnos de cada una de estas cuestiones, que solamente se logran dominar con un estudio continuo. Si la persona, por muy capaz y muy jaján que sea, si deja de estudiar, evidentemente no podrá mantener la fluidez y algunas cosas se olvidarán. Esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí. Ahora, la otra cuestión interesante que va a aparecer es que si adquieres un siervo judío, durante 6 años servirá. Y esto viene siendo como que se acaban de dar los 10 mandamientos. El pueblo de Israel acaba de recibir esta ketubá, se pudiera decir, entre Hashem y su pueblo. Y ahora la primera ley que viene después de esto te va a hablar de esclavos, te va a hablar de siervos, te va a hablar de cuando un siervo aparece y entonces tú vas a tomar el siervo y todas estas cuestiones. Porque esto es uno de los elementos que los rabinos dicen, bueno, ¿y por qué? ¿No sería más lógico quizás poner una ley o explicar cómo se dice Shema Israel, cómo se pone tefilín, cuestiones que tengan que ver con el talí, o sea, todas estas cuestiones que se usan en el hora jaín, o sea, en el día a diario, porque la cuestión de comprar un siervo judío no es una cuestión que va a ocurrir todos los días. Todos los días las personas no compran un esclavo. Y además el siervo judío, para adquirirlo, se adquiere a partir de que él se vende como esclavo porque él robó, él cometió un delito y no puede pagar lo que robó. Y a partir de que no puede pagar lo que robó, en dependencia de lo que él ha robado y el valor que él tiene como esclavo, entonces se determina que él va a venderse como esclavo para trabajar 6 años como esclavo, y en el 7.º año saldría libre. O sea, todas estas cuestiones que se establecen aquí en un principio, no sería muy lógico aparentemente ponerlas. Pero nuestros sabios explican, el pueblo judío que salió de Egipto es un pueblo que era esclavo, con mentalidad de esclavo, y que seguía con esa mentalidad de esclavo a pesar de ser liberado de Egipto. Entonces, lo que ellos iban a entender muy bien eran las leyes de un esclavo. Y a partir de cómo se establecen las leyes para un esclavo dentro de la Torá, podrían decir si la Torá realmente es una cuestión muy buena o pensarían otra cosa diferente. Entonces, si hay alguien que sabe bien si las leyes de un esclavo son justas o no, es alguien que es esclavo. Entonces, teniendo en cuenta eso, Hashem, que dijo, vamos a poner aquí las leyes de la esclavitud con respecto a una persona que roba. Y entonces así ellos, que tienen esa mentalidad, que salieron con esa cuestión de Egipto y que lo tienen enraizado en sus venas, en sus raíces, entonces pueden entender de que todo esto es bondad que ejerce, y de que realmente esta cuestión de la Torá, esta ley de la Torá, es lo más, se puede decir, la fórmula para acercarse a Hashem. Y esto es una de las cuestiones interesantes que va a aparecer aquí. ¿Y qué es lo que estos
Bené Israel que salen de Egipto, ven aquí esta generación, que cuando la persona tiene un esclavo, ese esclavo tiene que comer lo mismo que come el dueño. Si el dueño come una comida, se puede decir, exquisita, con determinado, es lo mismo que come el esclavo. No que usted le vaya a servir al esclavo otra cosa. Si el dueño come caviar, caviar come el esclavo. Si el dueño come un buen pescado come el esclavo. El mismo que el dueño. Pero la cuestión no termina ahí. Las mismas condiciones de dormir que tiene el dueño son las mismas condiciones que tiene el esclavo. Y eso significa que si el esclavo tiene que dormir en el mismo tipo de cama que tiene el dueño, con la misma cantidad de almohadas que tiene el dueño, no puede tener menos, ni puede tener más. Entonces, una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí es que las condiciones de vida de un esclavo son las mismas que de un dueño en las características de lo que come, en donde duerme, todas estas cuestiones. Y esto es muy completamente distinto a lo que el pueblo de Israel tenía definido como esclavitud. Generalmente un esclavo, ¿dónde dormía? Dormía en el lugar más malo, en el lugar con las peores condiciones. ¿Qué comía? Lo que sobraba o lo que le daban ahí, que no tenía nada que ver con la comida del dueño. Por lo tanto, es así esta cuestión tan específica. Inclusive, vamos a suponer un caso hipotético que llega el dueño con su esclavo a un hotel y solamente hay una almohada. Como establece la ley, si hay una almohada, la almohada debe ir al dueño. Pero si el dueño duerme con una almohada, el esclavo debe tener una almohada. Y como hay una sola, el dueño no puede dormir con esa almohada. Entonces, para que al final la almohada pueda, aunque sea cumplir su función a alguien de los dos, el dueño debe cederle la almohada al esclavo. Esto es un elemento interesante a tener en cuenta. Tanto dijeron nuestros sabios sobre la esclavitud en este sentido, que dijeron, aquel que compra un esclavo hebreo adquiere un amo para sí. Y la cuestión es así. Entonces la pregunta de nuestros sabios es otra. Dice, entonces, ¿quién adquiere un esclavo hebreo? Porque ¿quién va a querer un amo para sí? Entonces, de ahí salen dos respuestas. La primera respuesta es una persona que es sadik, una persona que quiere apoyar a alguien del pueblo judío, porque evidentemente si alguien cayó en esclavitud es porque robó, ha sido un mal ejemplo, ha sido una cuestión, entonces por lo tanto tuvo problemas y él quiere ayudar a alguien del pueblo de Israel a salir adelante. Y esa persona es un sadik. Y hay otro tipo de persona que es una persona que quiere que todos los que trabajen para él sean judíos. No quiere a nadie hoy trabajando para él. Quieren que todas las personas queden en una casa caché, con todos que sean yehudí, no quiere tener a nadie goy, no quiere relacionarse con ningún goy, ni tan siquiera en el trabajo. Y entonces, por eso compra un esclavo. Pero es que el problema es que comprar un esclavo yehudí también lleva una venta de una manera digna. Pues generalmente, cuando usted mira un mercado de esclavos, lo que aparece en los tratados era como si fuera un lugar donde se exponen a los seres humanos como si fuera una mercadería, ¿no? Pero el esclavo hebreo debe ser tratado con dignidad. Y no se puede exponer como si fuera una mercadería ni una cuestión así. Entonces es más bien como si fuera un contrato de trabajo, más que una cuestión de ponerlo como un objeto como tal. Y entonces esto establece un nuevo término. Por lo tanto, si alguien podía entender de que esta Torah es emet, de que esto es bueno, de que esto es verdadero, eran los propios yehudí que habían salido de Egipto pensando con esa mentalidad de esclavo, que habían sido esclavos en toda su vida. Ningún esclavo tenía esas características en Egipto. Esto no existía, ni soñarlo, de que ellos iban a
a dormir en la misma tipo de cama que los egipcios, ni que iban a comer lo mismo que los egipcios, ni iban a tener nada de eso existía. Por lo tanto, de ahí la importancia que tiene esto para ellos, y ahí que Hashem le puso esto delante, porque sabían apreciar entonces hasta qué punto llegaba la Torah con respecto a esto. Ahora la pregunta que hacen nuestros sabios aquí es: ¿qué diferencia un esclavo de una persona asalariada? Lo que sería la diferencia entre un Kiman Aguf y un Kiman Atzman. Y es que la persona que es esclava no trabaja por un salario. Y es una persona que está en el momento está en disposición de su dueño a cualquier hora, en cualquier momento, tiene que estar disponible para lo que haya que hacer. El esclavo no tiene esa limitación, se pudiera decir, con respecto al tiempo, ni tiene esa cuestión de que hay que pagarle por un trabajo en específico, sino que hace todo tipo de trabajo. Sin embargo, una persona que es asalariada es una persona independiente, que se le paga por cierto trabajo, no por cualquier trabajo, sino por algo que se especificó que es lo que tiene que hacer, por una determinada cantidad de tiempo. Y estas habilidades que él tiene en un determinado cantidad de tiempo es por lo que se paga y no nada más que eso. Entonces es ahí la diferencia. Pero inclusive cuando uno se pone a pensar en estas leyes, hay personas que han trabajado toda su vida y jamás tendrán unas condiciones de alimentación y de vivienda como la tiene el dueño, en el cual le ha pagado un salario. Y con el salario que le paga jamás llegarán a poder alimentarse de la manera que se alimenta el dueño, ni jamás podrán tener las condiciones de vivienda, ni se pueden decir de poder dormir como vive el dueño. Entonces son elementos interesantes que traen nuestros sabios a tener en cuenta aquí. La cuestión es que la esclavitud tampoco es para siempre. Aquí se establece que durante 6 años sirve y el 7º año sale libre sin cargo alguno. Se pagó toda la deuda. Y entonces hay algo más que eso. Que esto tiene, además de tener un fin, cuando él sale sin cargo en ese 7º año, el esclavo es despedido por el dueño con regalos y con el apoyo financiero para comenzar una nueva vida. Y esto es muy interesante porque generalmente en los contratos laborales, cuando una persona hace un contrato, bueno, ya terminó, ya hasta aquí, ya te pagué, adiós. Y entonces, en esta forma, después de los 6 años que se sabe que ya será libre, al 7º año suceden estas cosas. Inclusive hay otras cosas que no voy a profundizar en ellas en este momento, que tienen que ver que el esclavo pueda salir antes de los 6 años. Y esos son otros elementos a tener en cuenta. Y entonces es una condición interesante, porque en la Torá el término de la cárcel no existe. El término de la prisión no existe. En la Torá lo máximo que se está en prisión son 3 días. Hay penas, evidentemente. Una persona que roba no puede pagar, bueno, es esclavo. Y va a una casa con estas características donde va a no solamente a recibir ese tipo de condiciones, sino que también se puede decir de que en ese lugar él va a aprender de lo que ve en esa familia, porque evidentemente va a ser una buena familia quien lo va a coger. Y va a haber buenos modales, y va a ver cómo la gente se comporta, y va a tener otro tipo de instrucción en la vida. También existe pena de maljú, hay pena de muerte, hay indiferencia de los casos, pero prisión como tal dentro del judaísmo no fue pensada en ningún momento dentro de la Torá. Dios nos lo trae escrito ahí. Inclusive la persona de un asesinato no intencional tenía que ir a una ciudad de refugio, pero esto no era para siempre, esto era hasta que el Cohen Gadol falleciera, pero vivía en una ciudad de refugio. No es que vivía dentro de una celda.
Entonces, esto es una de las cuestiones interesantes que estamos teniendo aquí, porque lo que sucede en el mundo moderno es que cuando una persona comete un delito, es juzgado, va a la cárcel. Ahora, ¿qué pasa en la cárcel? ¿Cuál es la cuestión de la cárcel? En la cárcel llega una persona que robó. Ahí se reúne con otros delincuentes que también robaron e hicieron otras cosas peores. Y después, si sabían 5 formas de robar, después conoce 100 formas de robar. Porque un delincuente le cuenta su experiencia a otro, el otro le dice su experiencia también, el otro le añade lo que sabe y entre todos forman una escuela, porque la cárcel es una escuela, y ahí empiezan a aprender, bueno, ¿y tú qué hiciste? Ah, tú hiciste aquello, ah, mira, qué bien, ah, mira, qué interesante, ah, no sé qué, y entonces empiezan a aprender unos de otros. Y al final lo que sucede es que cuando sale de ahí, el hombre sale con 100 ideas más que no tenía. Y las 100 ideas con que sale no son buenas. Entonces, esto es uno de los elementos interesantes a tener en cuenta. A diferencia que dentro de la ley de la Torah, la persona convive con una familia buena, se tiene que es religiosa, paga su deuda ante la sociedad con su trabajo, porque cree que en una celda una persona que robó, sí, está ahí en la celda el día entero, se le da alimentación el día entero, sin hacer nada el día entero. Entonces, ¿cómo paga lo que robó? Si no tiene cómo, no tiene medios para hacerlo. Entonces está ahí esa cantidad de años y que al final lo que sale es más preparado para robar. Entonces, estos son elementos a tener en cuenta porque Dios no pensó y no quiso transmitir la idea de la prisión al ser humano, de poner a todos los delincuentes en una prisión, sino que darle una educación para que salieran adelante y que al mismo tiempo a través de su trabajo pagaran el daño que le hicieron a otra persona en este tipo de casos. En otro tipo de delitos graves, bueno, está la pena de muerte en ese caso. Y al final esa persona, no solamente el dueño la coge a él. Si viniese solo, solo se irá, si es marido de una mujer, se irá su mujer con él. O sea, cuando la persona compra al esclavo yehudí, no solamente compra al esclavo yehudí, también si ese esclavo está casado, la mujer viene con él a vivir. Porque si no, ¿de qué va a vivir la mujer? Y entonces viene toda la familia a vivir con él, esa familia que lo compró. Y por lo tanto, ahí como núcleo familiar van a poder vivir y van a poder llegar a tener una determinada educación durante estos 6 años, además de que van a pagar con su trabajo precisamente lo que ellos sustrajeron ilegalmente. Y esto es una de las cuestiones de la enseñanza que nos trae la Torá, cómo reeducar al ser humano de una manera eficiente. Muchas gracias.